Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, qué chévere verlos, qué chévere verlos. Dios los guarde mucho. Qué bendición poder tener este tiempo. Hoy hay gente que está viajando, hay gente que está ya como en su mood de vacaciones de fin de año. Entonces, pues digamos que vamos a tener unos días en los que vamos a ver gente yendo de un lado al otro, moviéndose. Y bueno, Dios es fiel, Dios ha estado con nosotros durante este tiempo. Creo que tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor, como familias, como comunidad. eh, en las transmisiones ha sido también una bendición, las personas que han estado conectadas en las transmisiones, las personas que han estado conectadas en YouTube. Lo que hemos venido haciendo ha sido todo un proceso. Y bueno, hoy seguimos como nuestras dinámicas. ¿Qué viene para este fin de año? Viene para este fin de año, bueno, tenemos hoy la charla. Dentro de 8 días vamos a tener servicio aquí en el templo. Vamos a tener como nuestro desayuno de Navidad antes del 24. Entonces vamos a hacer un desayuno. La idea es que lleguemos y desayunemos, estemos acá compartiendo. Yo doy un breve mensaje de Navidad y luego nos vamos a comprar regalos o a hacer nuestras dinámicas de Navidad o lo que haya que hacer. La idea es que este tiempo entendemos que es un tiempo para compartir en familia. Entonces, queremos que no acaparar tanto tiempo para las personas, sino que verdaderamente tengamos mensajes muy, muy concisos, actividades muy concisas y listo. Y para las casas a compartir con las familias. Lo mismo va a pasar el fin de semana del 31. Antes del 31 vamos a tener un espacio acá también de comida, de compartir, un mensaje muy sencillo y listo. Y el fin de semana del 6, ese fin de semana no vamos a estar, ese fin de semana la idea es que vamos a compartir en familia, nosotros no vamos a estar, vamos a estar en nuestros tiempos de descanso, entonces ese fin de semana no va a haber actividad de iglesia, ya nos veríamos hasta el segundo fin de semana de enero, pues como para tener el cronograma y también tener nuestros tiempos como muy, muy claros. Nosotros, porque el año pasado José me recordaba, fueron 2 fines de semana que no estuvimos, pero este año decimos uno solo porque las fiestas de Navidad y de Año Nuevo caen en 3 semanas, entonces no tiene tanta lógica mover nuestros servicios, ¿cierto? Y nuestras dinámicas, pues como para que la gente también se sienta acompañada, la gente que va a estar acá en Bogotá pueda tener el espacio y pueda venir. Entonces vamos a tener esas piezas con la información en nuestras redes de Vital, en Instagram de Vital, para que por ahí también podamos saber los horarios y todo el tema y podamos tener como todo el orden. Salud. Hay un virus de gripa duro, creo que hemos caído varios en este virus de gripa, pero bueno, listo. Ahora sí a lo que vinimos, vamos. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de hechos. Y hoy va a ser como el último día en el año que vamos a hablar de hechos, luego ya arrancamos, continuamos con la serie de hechos después del 6. Ahí vamos a continuar con nuestra serie de hechos y también con nuestras dinámicas de Vital en casa, que ha sido también una bendición. Creo que ha sido unos tiempos donde hemos podido hablar, hemos podido compartir, donde hemos podido hablar acerca de nuestras luchas, donde hemos podido comer también. Ha sido un tiempo bien, bien lindo. Vamos a continuar el próximo año con esta dinámica de Vital en casa. Y vamos a pedirle al Señor que también nos siga iluminando y nos siga dando sabiduría exacto, para saber cómo viene la dinámica del próximo año. Ahí también tenemos un tiempo de planeación con la iglesia, eso es el segundo fin de semana de enero, donde vamos a tener todo ese tiempo de planeación. Entonces, vamos a tener muchas cosas. Entonces, seguimos con nuestra serie de hechos. Hoy vamos a continuar con Hechos capítulo 2. El Señor me coloca en el corazón que la prédica se llame Un nuevo tiempo ha llegado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en Hechos capítulo 1 vemos que se aparece a sus discípulos, está con ellos durante ese tiempo y luego asciende a los cielos, ¿cierto? Pero antes de eso les da una comisión, que es Hechos capítulo 1, versículo 8, que les dice, y recibirán poder y serán mis testigos en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Entonces les da una comisión de ser testigos. Pero siento yo que no es una comisión para ellos solamente, sino es una comisión para la iglesia. Y Él está marcando que un nuevo tiempo ha llegado,
que ha llegado un nuevo tiempo y este es un nuevo tiempo donde hay salvación, donde vamos a tener el Espíritu Santo con nosotros, donde Él tiene que ascender a los cielos para que la provisión de Dios baje a nuestras vidas, porque Él quiere habitar en nosotros, porque Él quiere morar en nosotros y va a morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Y en Vital en Casa hablábamos, y Juanda muy bien lo decía, que la transformación de nuestras vidas está dada por el Espíritu Santo. Nosotros no es que seamos seres que nos quedemos quietos y no apoyemos en ese proceso, pero realmente solos no podemos tener una transformación en nuestras vidas. La transformación real viene por medio del Espíritu Santo, por medio de la presencia de Dios. Nuestra paz viene por medio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la propuesta que tengo hoy es algo que leía, que es cuando John Newton escribió Sublime Gracia, que es el himno famoso de Sublime Gracia, reflejaba la transformación que el Evangelio tuvo en su vida. ¿Sí? Es la gracia de Dios. Un traficante de esclavos convertido en un hombre regenerado, renovado por la gracia de Dios. Y me encanta que Newton decía, yo era ciego, pero ahora veo. Es impresionante que hay veces vemos, pero realmente estamos ciegos. Este testimonio de transformación también describe lo que sucedió en Pentecostés. Cuando Pedro, un pescador impulsivo, porque él era impulsivo, como muchos de nosotros, ¿cierto? Se levantó con audacia para predicar que el nuevo tiempo prometido de Dios había llegado. Y me encanta cómo él con autoridad empieza a hablar. Y a mí me impresionaba cuando leía acerca de Pedro, porque Pedro era ignorante. Y lo evidencia mucho en su mover con el Señor. Cuando Él hace cosas torpes. Me identifico mucho con Él. Hago muchas cosas torpes, ¿cierto? Entonces, se levanta con la audacia para predicar que el nuevo tiempo prometido de Dios había llegado. Hoy, al explorar este pasaje, veremos cómo el Espíritu Santo capacitó a Pedro para proclamar 3 verdades claves sobre este nuevo tiempo. Y me encanta, porque ¿quién era Pedro? Ellos no eran los más eruditos. Él no había tenido preparación como la tuvo Pablo. Pero lo que me encanta de Pedro es que es lleno del ruach de Dios y el ruach de Dios opera. Es lleno del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo opera en medio de la vida de Pedro. Y pues sí, hemos recibido preparación, hemos estudiado, hemos pasado por seminarios bíblicos, por seminarios teológicos, pero nada de eso sirve si no lo vinculamos al Espíritu Santo, si no permitimos que el Espíritu Santo fluya. Y miren, el primer punto que voy a tratar acá es la llegada del nuevo tiempo prometido. Los memes, perdón. Una cosa importante, los memes. Bueno, los memes es algo muy importante para nosotros. Y el primero, ¿y cómo te va con tu negocio? Bien, ahora soy dueño de mi tiempo y soy mi propio jefe, pero estoy muriendo por dentro. Y eso es lo que nos pasa a muchos de los que intentamos ser empresarios, ¿cierto? Nos pasa esto, que no entendemos la magnitud del esfuerzo que se genera, ¿cierto? Y creemos que vamos a ser dueños de nuestro tiempo y no pasa. Esta Nochevieja la pasé como Han, solo. Eso ya creo que alguna vez lo habíamos usado, ¿cierto? Te deseo un feliz año nuevo, me basta con uno usado, de aquellos en los que se vivía mejor. Y muchas veces añoramos los viejos tiempos, añoramos los tiempos de antaño. Caro hace 8 días nos lo decía, porque añoramos lo anterior, porque creemos que lo anterior es bueno y porque nos cuesta tanto pensar en un futuro que también sea bueno. Y eso fue una conversación bien interesante que se armó allí.
Pero miren lo que dice Pedro. Ahora sí voy al primer punto. La llegada del nuevo tiempo prometido. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21. Y arranca el versículo diciendo, Pedro se dirige a la multitud. Así arranca la porción bíblica. Versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Creo que ahí me faltó, ahí adicioné una cosa. Ahora, ¿qué pasa en el 14? Dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Esto no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana y me parece chistoso porque dice, estos aún no están hinchos. Pedro como que les está tomando el pelo. Les dice, son las 9 de la mañana hasta ahora. Todavía nos falta un poquito más para emborracharnos. Sí, o sea, cuando uno lo lee, uno puede interpretarlo, le está diciendo, tranquilo, no, es muy temprano, hasta ahora estamos en ayuno, el traguito viene más tarde, ¿cierto? Pero es como que el traguito viene más tarde. Esa es una interpretación cuando uno lee la literalidad del texto, ¿no? Apenas son las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana no hay traguito, más tardecito de golpe. Entonces, es interesante porque siento que el Espíritu Santo entiende nuestros contextos, entiende que nuestros contextos muchas veces son folclóricos, ¿cierto? Que nuestros contextos muchas veces nos gusta tomarnos el pelo los unos a los otros, ¿cierto? Y no digo que el Espíritu Santo no se tome en serio sus cosas, yo creo que pero entiende el contexto y entiende un contexto que nos gusta el drama. Y ustedes en el versículo anterior, en el versículo 13, termina diciendo que esos están borrachos. Y lo que estaba pasando era algo supremamente espiritual. Pero a la gente le gusta, a nosotros nos gusta el drama, nos gusta el chisme, nos gusta murmurar. Y ellos están murmurando, están borrachos. Y Pedro escucha eso y les responde frente a esto con humor. Tranquilos, no están borrachos todavía, ¿sí? No es una posibilidad todavía, ¿sí? No a las 9 de la mañana, ni mucho menos en los días festivos. Un judío no desayunaba sino hasta las 10 de la mañana. Entonces, a esa hora no hay traguito, ¿sí? Entonces, es interesante el argumento de Pedro, ¿sí? Yo pongo aquí, puede contener un poco de humor, puede contener un poco de sátira. Suena más bien como un pastor que le dice a la multitud reunida fuera de la iglesia, nuestros diáconos aún no están borrachos, nuestro pastor aún está sobrio, de golpe más tardecito va a tomarse el vino. Pero pues no hay, o sea, digamos que la intención no es esa, ¿no? La intención es como llamar la atención para que la gente escuche, ¿cierto? Es interesante. Ahora el versículo 16 al 21 dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel.
Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Y me encanta porque dice, los últimos días señala el inicio de un nuevo tiempo, de una nueva era. Es un nuevo tiempo. Y siento que muchas veces nosotros deseamos los tiempos de antaño y no entendemos que este es un nuevo tiempo. Ese es el tiempo de Jesús, donde podemos predicarlo a Él. Señala el inicio de una nueva era, la era mesiánica. Y lo hablábamos, antes no nos valoraban como seres humanos. Después de Cristo, nos valoran como seres humanos. Podemos predicar el Evangelio. Dios actúa de una manera definitiva en la historia. Dios está obrando en los últimos días. ¿Sí? La promesa de Dios ha llegado. ¿Sí? Si escuchas con mucha atención, verás la promesa de Dios ha llegado. Les está diciendo a ellos. Recuerden lo que les dijo Dios. Cuántas cosas Dios nos ha dicho, y lo hablábamos hace 8 días. Dios nos ha dado promesas, pero seguimos clavados al pasado. Seguimos anclados a nuestro pasado. Y Dios quiere que tú vivas el presente con Él. Tienes un presente y es un presente glorioso en Él. Yo tengo un presente con Él. ¿Sí? La promesa, Dios me ha dado promesas. Y le pregunto a Dios, ¿por qué no me aferro a tus promesas para mirar el futuro con perspectiva y para disfrutar el presente? ¿Por qué no agarro las promesas? ¿Sí? Y hay una promesa preciosa que Pedro les está diciendo, sucederá que en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu. Pero hay veces entendemos los últimos días en relación a mis últimos días, pero no es en relación a tus últimos días o a mis últimos días, sino es en relación a sus días. El día de Yahweh, el día del Elohim Adonai. ¿Sí? La señal ha llegado. Las señales están llegando. Jóvenes están proclamando el Evangelio. Gente está soñando y escuchando. Y me encanta porque dice, es la señal de la llegada del Espíritu. Y siento que sí tenemos el Espíritu. Y siento que tenemos el Espíritu Santo. Pero como que, tenemos el Espíritu Santo. Algo más que el Señor me dio. Una cosa adicional. Chévere. Bueno, sí. Es la llegada del Espíritu. Y la llegada del Espíritu es tremenda. Es derramamiento de Él. ¿Sí? Neumagión es el derramamiento de su Espíritu. Representa el poder de Dios dado a los hombres. Dios me dio poder dado a toda carne, sin distinción alguna, sin distinción de género, de edad o de estatus social. Escuchen ahí, a mis siervos, a mis esclavos en la Reina Valera, a jóvenes, jovencitas, ancianos. Ahí está. A los ancianos les da visiones. A los chiquitos, el poder restaurador de un niño en la vida de uno. Dios usa a los ancianos, Dios usa a los niños, Dios usa a los jóvenes. Dios quiere usarnos a todos. Antes eran solamente los profetas. Estaba Dios, el profeta. Y no había más. ¿Sí? Y bueno, el sumo sacerdote. Pero realmente la relación era el profeta escuchando. Entonces estaba Dios y el profeta que venía y declaraba cosas. Y la gente respetaba al profeta. Más adelante lo voy a hablar. Las señales del cielo. Y además, miren lo que pasa. Dice, en esos días derramaré mi espíritu, neuma, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. ¿Sí? Y habla de algunas señales: sangre, fuego y nubes de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día de Yahweh, día grande y esplendoroso. Aquí estaría feliz Kevin porque le encanta cuando hablo del día del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Me encanta esto, ¿sí? Porque es señales en el cielo, acompañan esta inauguración. Y no debería haber pánico entre nosotros cuando vemos eso, porque nos recuerda, Yahweh ya viene, el Elohim Adonai ya viene, ¿sí? Esta inauguración mostrando que Dios está cumpliendo su propósito redentor en la vida nuestra, en nuestra vida Él está cumpliendo el día grande y glorioso del Señor. ¿Pero qué se trata de ese día grande y glorioso del Señor en este tiempo de Pentecostés? El que está derramando su espíritu sobre nosotros. Impresionante, ¿sí? Entonces, y veo esto en Lucas 3. En Lucas 3 veo algo que se relaciona con esto. Y es que Pedro les está diciendo, pilas que el Señor ya viene. Pilas cómo los va a encontrar a ustedes. Pilas. Hay señales en el cielo. Está derramando su espíritu sobre nosotros. Indica que está más cerca. Indica que está más cerca de Dios. Yo no sé el día ni la hora. Ni ningún pastor, solamente Él. Pero sí hay señales que nos indican que está más cerca. Está más cerca, les está diciendo a estos judíos, al que muchos profetas les profetizó que el día del Señor se acercaba. Y Él está haciendo lo mismo, Pedro. Él está lleno del Espíritu Santo, diciéndoles, está cerca, viene la venida del Señor. Pero el juicio y redención da oportunidad de bendición para ti. Entonces, el Señor Jesús viene. Y el Señor Jesús viene y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero luego vendrá en un segundo paquete a juzgar. Entonces son dos etapas. Viene a darnos redención, oportunidad de cambio, pero también viene más adelante a juzgar. Y Pedro les está diciendo a ellos, miren, ¿sí? La primera venida tiene que ver con proporcionar el terreno para la bendición, gracia, derramar gracia sobre nosotros, ¿cierto? La segunda venida tiene que proporcionar la rendición de cuentas frente a la elección que tú y yo hemos hecho, a la gracia que Él derramó sobre nosotros. Él le está diciendo a ellos, viene, sí, Gabo, así es, ¿sí? Y entonces, ¿qué estás obteniendo del pasaje de Joel? Recordatorio. Él está diciéndoles, miren, una señal más es que viene la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, porque ya vienen los momentos. Y no se trata de tus días finales, se trata del día del Señor, en el que viene a juzgar a vivos y a muertos, en el que vendrá a juzgar. El juicio está llegando. El día del Señor es otra forma de decir, el juicio está llegando, se está acercando, ¿sí? El tiempo de la rendición de cuentas está llegando. Y probablemente querrás estar en el lado correcto. Yo quiero estar en el lado correcto. Yo quiero estar en el lado correcto de la bendición. Y esto no es para, como lo puede usar cualquier pastor para decir, condenado, tienes que arrepentirte. No, yo creo que el Señor viene con gracia y le dice a uno, se está acercando, hay señales, toma sabias decisiones. Toma decisiones que te acerquen a mí. Este es el tiempo para tomarlas, ¿sí? Está cerca a Él. Así que le recuerda la responsabilidad a estos judíos que conocen la ley al igual que nosotros. Les recuerda la responsabilidad que tenemos con Él de llevar vidas que lo proclamen a Él, ¿sí? Porque se está agotando el tiempo de la gracia. Y va a llegar el tiempo de dar cuentas. Entonces está la nube que se arrima a ellos y a nosotros hoy en día es
Ustedes y nosotros y yo somos responsables ante Dios por lo que les va a decir Pedro, por lo que nos va a decir Pedro. Entonces, el vitalizando acá es la siguiente. Gracias. Reconoce que estás viviendo el tiempo de la gracia de Dios, donde el Espíritu Santo está activo. Reconócelo. Pide al Espíritu que te capacite para entender y cumplir tu propósito en esta nueva era, en este nuevo tiempo. En este nuevo tiempo, el Espíritu Santo está contigo, pero tengo que hacer lo mío. Es algo que Dios me dio, tengo que hacer lo mío en mi vida y ponerlo activo, porque es su tiempo de gracia, donde Él está derramando de su Espíritu, de Él hacia mi vida, para que yo sea transformado por el poder de su Espíritu Santo y mi vida cambie de pecado a vida eterna, de condenación a vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, el segundo punto es, Jesús es el centro de este nuevo tiempo. Jesús es el centro. Jesús es el centro de mi vida. Ahora, esta porción es más larga, versículo 22 al versículo 36, y dice: Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, las cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte o en el Seol. Lo dice la nueva versión, la Reina Valera. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Versículo 29. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección de Cristo. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongas a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y esto me parece impresionante. Esto es un discurso de homilética impresionante, es una prédica brutal. Este man, lleno del Espíritu Santo, empieza a decir todo esto, ¿no? Miren, yo pongo acá de las observaciones que tengo de este versículo y de lo que pude leer. El sermón del Pedro. El libro de Hechos contiene 23 sermones o discursos, incluidos 7 de Pedro y 11 de Pablo. Recuerden que Pablo era un erudito, Pedro no tenía ni idea. Pedro le había cortado la oreja a este man hace como un mes, por ahí 2 meses antes de la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Viste? Le había bajado la oreja. Además de eso, lo había negado. ¿Viste? Lo había negado, lo negó 3 veces, ¿no? Y el Señor lo restaura. Y todavía como que medio dudaba, ¿no? Y ahora se hace tremendo sermón. No pasaron 40 días. Tremendo sermón el que se hace este man. Miren, yo pongo acá, el versículo 22 se encuentra en medio del primer sermón público de Pedro. Los versículos 14 al 16 constituyen la introducción. Los versículos 17 al 21
constituyen el texto. Los 24 al 36 forman el cuerpo y el versículo 38 al 41 ofrece la conclusión y la aplicación. ¿No? ¿De dónde sacó este man esto? Yo me enredo con una prédica, pero veo cómo le fluye, cómo versículos le llegan a Pedro de la cabeza. Impresionante. Ahora, señales y prodigios, dice, Lucas describe muy bien lo que Pedro está hablando. Ninguno de nosotros tiene una comprensión inherente de quién es Jesús en el principio. Y yo pongo acá, alguien tiene que decirnos acerca de la singularidad de Jesús, de cómo Él es diferente a cualquier otro ser humano que haya caminado sobre la tierra. Y la pregunta, yo pongo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se construye ese puente? Porque lo que veo es que Juan arranca desde el principio, cuando leíamos Juan. En el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Arranca del cielo, pero lo que veo es que los sinópticos, Lucas, arranca con todas las cosas que el Señor Jesús hacía, para que lo entendamos mejor, ¿sí? Y yo pongo acá preguntas. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién tiene la autoridad sobre el Shabbat sino solo Dios? ¿Quién puede alterar la estructura del templo sino solo Dios? ¿Quién puede alterar la liturgia sobre la Pascua y convertirla en una historia sobre la vida y la muerte de Jesús sino solo Dios? ¿Quién puede alterar la estructura del templo sino solo Dios? ¿Quién tiene poder sobre la enfermedad sino solo Dios? ¿Quién tiene poder sobre la naturaleza sino solo Dios? ¿Quién tiene poder sobre la muerte sino solo Dios? ¿Y quién hace todo eso en los evangelios? Jesús. ¿Quién tiene poder sobre la muerte? Jesús. ¿Quién levantó a Lázaro? Jesús. ¿Quién dijo, yo estoy por encima del Shabbat? Jesús. ¿Quién sanó a la mujer con el flujo de sangre? Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo él? Yo soy Jesús. ¿Y qué está diciendo Pedro en esto? Ustedes vieron señales, ustedes vieron prodigios, pero ustedes decidieron crucificarlo. Ustedes decidieron darle de baja. Jesús vino como Dios hecho hombre y les mostró mucha evidencia que ustedes no comprendieron y que hoy en día tú y yo tampoco muchas veces comprendemos. No entendemos la magnitud del Dios que tenemos, del Dios poderoso que tenemos. Damos por hecho muchas cosas de Él, pero Él está diciéndonos, yo soy tu Dios. Tú clamas y tú gritas y yo voy a tu ayuda. Lo que pasa es que lo das por hecho, como lo dieron por hecho los judíos. Los judíos dieron por hecho que Jesús vino. Sí, Jesús vino como cualquiera otro. Pero no captaron el mensaje de Jesús en la vida de Jesús. Y yo quiero no dar por hecho las cosas. Yo quiero no dar por sentado que Jesús tiene que venir y hacer las cosas, sino que Él está en mi vida y que Él es mi Dios. Porque puede pasar que tú vengas a la iglesia y des por hecho muchas cosas. Lo hablábamos, nosotros sabemos teología y estos manes sabían teología, pero se les pasó los detalles que hicieron de Jesús Dios. Y yo no quiero que se me pasen por alto los detalles de Jesús en mi vida, que lo hacen Dios de mi vida. Yo quiero que Dios sea el Dios de mi vida, en todo ámbito. No dejarlo que pase. Él es el Yahweh. Él es el Elohim, Él es el que puede. Tenemos gripa, ¿quién nos sana? Jesús. ¿Que tenemos que usar la medicina? Sí. Pero ¿quién nos cuida? Jesús. No lo quiero dar por hecho. ¿Quién mantiene a mis papás con vida? Jesús. ¿Cuándo se los lleva? Cuando Él quiera. ¿Quién Él?
Jesús. Él es el dueño de sus vidas, de la mía, de la de cada uno de nosotros. Él es Jesús. ¿Sí? Es la imagen que estamos viendo. Y empieza a citar el Salmo 16, el Salmo capítulo 16, versículo el 8 al 11. ¿Sí? El Salmo 16 lo empieza a citar y les empieza a mostrar que él es descendiente de David, su descendencia davídica. Y les empieza a decir, miren, David habló de Jesús. Exactamente, David habló de Jesús. Hablando por medio del Espíritu, está lleno del Espíritu Santo Pedro. Y empieza a hablar acerca de David y le dice, miren, David ratifica también a Jesús. A ese Jesús que ustedes mataron, también lo ratifica. No solamente usa el Salmo para probar la resurrección, sino para afirmar que Él es Hijo de Dios y que tiene el derecho de estar sentado a la diestra del Padre. Impresionante. ¿Sí? Para experimentar. Y el Señor Dios, el Padre, disfruta de la presencia de su Hijo. Impresionante lo que está diciendo el Salmo. ¿Sí? Y dice, el santo no verá corrupción. ¿La muerte lo detuvo? No detiene a Jesús. ¿Sí? Pedro argumenta que esa profecía se cumple en Jesús. Que lo que David profetizó en el Salmo 16 se cumple en la promesa del Señor Jesucristo, al que ellos asesinaron y mataron en la cruz del Calvario. Impresionante. Impresionante lo que está pasando. Ahora, versículo 29 dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió. Él dice, y fue sepultado. David murió y lo sepultaron. ¿Sí? El cuerpo de David lo encontraron y su tumba fue en algún momento allanada y la quitaron. Impresionante. Pero la tumba de Jesús no existe. O sea, no, existe, pero él no está, más bien. En esa tumba él no está. En cambio, en la tumba de David habían huesos. Se encontraba un cuerpo, indicios del cuerpo de David. Pero él dice, aun a pesar de esto, fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido a juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Y él está diciendo, David fue justificado por creer en el Mesías. David no conoció a Jesús, pero fue justificado porque previó lo que iba a suceder, refiriéndose a que Jesús iba a morir, pero que iba a resucitar, que la muerte no podía tener poder sobre él. Sí, refiriéndose, mire lo que dice el versículo, a la resurrección de Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. Y mire lo que dice el versículo 32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Y me encanta, porque tú y yo somos testigos de la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Jesús ha resucitado en nuestras vidas, vive en nuestras vidas. Pero ellos eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ellos vieron que Jesús resucitó, que Dios lo levantó de entre los muertos y resucitó. ¿Sí? Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Y me encanta, vuelve a hablar sobre el derramamiento del Espíritu. Pedro quería proclamar a todos que esa porción de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, era para todos nosotros, para todos aquellos que nos arrepintamos y proclamemos el Evangelio de Jesús. Dice, no pudo detenerse de la crucifixión y la resurrección. En estos versículos pasa la exaltación y a la venida del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Y está sentado a la derecha.
y yo debo reconocerlo como Dios. Jesús es Yahweh Dios también. Es el Elohim también Adonai, Dios humanado. Y Pedro cita también ahí el Salmo 110:1. ¿Quién se sienta a la diestra de Dios en el cielo? ¿Tú o yo? ¿Quién comparte su trono de gloria, su poder, su presencia, su autoridad? ¿Qué significa eso para la persona que se sienta a la diestra de Dios? O sea, ¿saben el significado de sentarse a la diestra de Dios? ¿Lo magnificamos? Y esto es una cristología alta, la que nos está mostrando Pedro. Él nos está diciendo, el único digno de estar a la derecha de Dios es Jesús. Ni tú ni yo somos demasiado pecadores. Aún con la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, seguimos actuando pecaminosamente y pensando pecaminosamente. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo, más para no vivir tan sometidos al pecado que nos afecta la vida. Y ese es el lugar más alto al que alguien puede llegar. Y ese alguien es solamente Jesús. Un profeta no puede llegar allá, ni Juan. Recuerden lo que el Señor decía de Juan el Bautista. No hay en el cielo más que este. Pero Jesús está más grande que él. No ha nacido en esta tierra alguien. Y Juan que decía, yo no le puedo desatar ni siquiera las sandalias a ese que estoy bautizando. Él lo dice. En Mateo 4, en Lucas, cuando lo está bautizando. Dice, yo no le puedo, viene uno más grande, inclusive en Juan, al que yo no puedo ni siquiera amarrarle las sandalias. Hacer lo que nadie hacía allá, ni siquiera un esclavo. Desamarrar y amarrarle las sandalias. Eso nadie lo hacía. Y él dice, yo no podría ni siquiera hacérselo a él. Y él es Jesús. Y Jesús quiso venir y estar con ellos, con esos discípulos, con nosotros mugrosos, ellos mugrosos y nosotros mugrosos, y desea estar con nosotros. Impresionante. Al que mataron, Dios hizo rey y señor. Les está diciendo, ustedes lo mataron, pero Dios quiso hacerlo rey y señor, porque no hay nadie que sea como él. El humilde carpintero de Nazaret no solo fue el Mesías, sino que ahora vive en el cielo y ha causado toda la conmoción en el Pentecostés para hacer pensar o creer que ellos estaban borrachos, ¿sí? Y que suscita este primer sermón de Pedro. Y aquí es Pedro mostrando una enorme convicción de que es verdad lo que él insistentemente Jesús le quiso decir a Pedro y con tanta paciencia le dijo a Pedro. Una enorme confianza en Dios y en su mensaje. Pedro usa una frase que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, todo Israel, y recalcó, Dios ha hecho a este Jesús que ustedes mataron, a quien vosotros crucificasteis, Señor y Cristo. Y esto es impresionante, el contenido milético que tiene esto. Esto es impresionante, y el vitalizando de esto es, pon a Jesús en el centro de tu vida. Se desmayó. Pon a Jesús en el centro de tu vida. Él es el Rey exaltado. Pedro no hizo otra cosa en su mensaje homilético que hablar de Jesús. Si tú escuchas a un pastor que hable otras cosas y no hable de Jesús, de su sacrificio, pilas. Mira cómo Pedro lo hace. Y no era un pastor que llevara 50 años haciendo prédicas, no. Esta era su primer discurso ante mucha gente. Pon a Jesús en el centro de tu vida y en el centro de tu conversación. Él es el Rey exaltado que gobierna en poder. Y el último, medita en la resurrección como el fundamento de tu fe y de tu esperanza. Él no se quedó clavado en la cruz. Él murió, pero resucitó.
Y por esto estamos tú y yo hoy aquí reunidos. Y ahora, el tercer punto y último, la respuesta al nuevo tiempo, arrepentirse y bautizarse. Miren lo que dice el 37, esta es ya la última parte, al 40. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras los exhortaba insistiendo: sálvense de esta generación perversa. Entonces me encanta porque yo pongo acá, Pedro es un testigo. Pedro lo único que hizo fue testificar acerca de lo que vio y vivió con el Señor Jesucristo. Y no solamente es un testigo individual, sino es un testigo comunitario. Porque esa misma realidad que vivió Jesús con Pedro, la vivió con los demás discípulos. Entonces es un testigo comunitario, es un testigo para toda la comunidad. Él no se está callando el mensaje, él no se está comiendo el mensaje. Y es la forma en que funciona Hechos. Hechos no va a funcionar individual, Hechos va a funcionar de una forma comunitaria. Vemos que la comunidad se mueve, que las personas se van moviendo en la sincronía con el Espíritu Santo. ¿Sí? Él se está moviendo. Pedro es un testigo que se está moviendo, empieza a moverse en el mood del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo. Así que hay una dimensión corporativa, comunitaria en esto. Nuestra cultura es individualizada, individualista y egoísta, que no pensamos de manera comunitaria. Y este libro nos invita a pensar de manera comunitaria, nos invita a pensar en el otro, en dejar nuestro énfasis en nosotros mismos, empezar en Jesús, cómo se interesa por la comunidad, cómo se interesa por las personas. Y miren lo que pasa: conmovidos, perturbados, aturdidos por el mensaje de Pedro. El Espíritu Santo empieza a conmover los corazones. Y eso es algo que le debemos pedir al Espíritu Santo. Que no, cada vez que hablemos, el poder de su Espíritu sea tan evidente que conmueva los corazones de las personas. La combinación de la Escritura de Dios y el Espíritu Santo obrando a través de sus siervos es lo que veo en Pedro. Es Pedro hablando de la palabra de Dios, de Jesús, y por el otro lado el Espíritu Santo moviéndose con poder, usando ese mensaje para quebrantar el orgullo de las personas y conmover su espíritu, su alma. ¿Qué significa esto?, preguntan ellos. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo así que matamos a este señor? Quizás ellos mismos eran los que estaban en la plaza ahí diciendo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. No sabemos cuántos de ellos estaban haciendo la aprobación de la muerte de Jesús. Pero hoy en medio está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está queriendo usarte. Está queriendo, la palabra se traduce como katenujetsan, que significa picar, aturdir, como tocar. Entonces Él está tocando. Él está trayendo convicción a los corazones. Y Él les dice: ¿qué tenemos que hacer? Nos hemos equivocado con Él. Arrepiéntanse y bautícense. Pedro no dudó en ningún momento en darles la praxis de esto. La praxis de esto es: ¿has tenido una vida de pecado? Arrepiéntete. Es el mismo mensaje de Jesús y de Juan. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete. Y bautízate. Bautízate para que recibas el don del Espíritu Santo. Arrepiéntete para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Es impresionante.
Es impresionante cómo hay unidad entre Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y ahora la predicación de Pedro. Los está llamando al arrepentimiento. No sé si te has bautizado o no lo has hecho. No sé si te has arrepentido o no lo has hecho. Pero si sientes que el Espíritu Santo te está tocando, arrepiéntete por el pecado que tienes y busca también hacer esa evidencia física al bautizarte y recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es el bautizo de los creyentes, el bautismo de los creyentes. La identificación consciente con Jesús de que haces parte de su pueblo, de que has pasado de muerte a vida, de que eres salvo por medio de la gracia. Entonces ese es el sello que al final del día Dios te está llamando a que lo hagas a través de este evangelista que es Pedro, a través de este evangelista que Dios está usando para llamar a una comunidad alejada de Dios y que necesitaba la intervención del Espíritu Santo y el mensaje de Pedro para que sus corazones fueran tocados y confrontados y cambiados por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y les sigue exhortando, dice el texto bíblico. Lucas les sigue exhortando, no para, es intenso, como lo era con el Señor Jesucristo, lo es intenso con ellos. Sigue insistiendo, no pares, no desistas de exhortar y de llevar la palabra de Dios. Y el vitalizando de esto para terminar, examina tu vida y arrepiéntete de aquello que te aleja de Dios. Si aún no lo has hecho, considera el paso del bautismo como obediencia a Cristo. Bautízate, arrepiéntete y bautízate, arrepiéntete y bautízate. Y la conclusión de esto, Pentecostés marca el inicio del nuevo tiempo. No es cierto que los tiempos pasados fueron mejores. Ese es el nuevo tiempo. Es el tiempo de la gracia donde tú estás viviendo. El nuevo tiempo donde Dios es asequible hacia nosotros, accesible a nosotros. Es el tiempo del Espíritu, es el tiempo de proclamar a Jesús, es el tiempo de declararlo Rey, es el tiempo de responder al Evangelio con fe y arrepentimiento. Y más en este tiempo de Navidad, la excusa para reunirnos no es tomar cervecita, como se los decía Pedro, no es tomar trago después de las 10 de la mañana, no. La excusa de este tiempo de Navidad tiene un nombre y es Jesús. La excusa de este tiempo de Navidad es que Jesús nació, como lo cantamos en los villancicos. Jesús nació, pero Jesús no solamente nació, no solamente vivió, sino que Jesús murió y resucitó. Y por su sacrificio, tú y yo somos salvos. Entonces, ¿cuál es la praxis de esto? ¿Cuál es el llamado a la acción? Para todos ser llenos del Espíritu, predicar a Cristo con valentía y vivir como testigos fieles. Yo quiero ser un testigo fiel de Él, quiero predicarlo con valentía, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y si quieres conocer a Cristo, hoy es el día de la salvación. Hoy es tu día. A los que están en la transmisión, hoy es el día de la salvación. Arrepiéntete y abre tu corazón a Jesús. Él te invita a formar parte de su nuevo tiempo, de este nuevo tiempo de su gracia, junto con Él y junto con su iglesia. Acá está esta iglesia para ti, a los que están en la transmisión de YouTube. Acá está la iglesia. Ven a otras iglesias, ven. Este es el tiempo. Y si algo de este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Y le vamos a decir a Dios, Señor, lléname. Repite después de mí, Señor Jesús, yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he pecado. Reconozco que me he alejado de ti. Pero hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Y que a partir de hoy y para siempre seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco
que he vivido alejado de ti, alejada de ti. Pero hoy te necesito para vivir en tu espíritu, para recibir la promesa de tu Espíritu Santo en mi vida. Te necesito, Señor. Lléname de ti. Quiero poder predicar tu palabra a aquellos que la necesitan, pero necesito arrepentirme. Lléname de tu amor, Señor, y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú estás allí inquieto, inquieta de lo que Dios está hablando, te invitamos a que hagas parte de una iglesia. Ven acá a Vital, ven a otras iglesias, ven, acércate. No es una competencia de iglesias. Ve a la iglesia en la cual tú te sientas más a gusto. Nosotros estamos justo detrás de Boulevard Niza, sobre las villas. Estamos aquí para servirte junto con mi esposa, junto con la comunidad. Deseamos que tú vengas y abrazarte. También estás invitado, invitada a nuestros espacios de Vital en Casa. Cada 15 días nos reunimos en las casas para tener tiempo de comunión, de intimidad. Ven. Si tienes alguna pregunta, están nuestros canales de Instagram, WhatsApp, por ahí nos puedes contactar para cualquier pregunta. Estamos para servirte. Bienvenido, bienvenida. Nos vemos dentro de 8 días.